tenemos la suerte y el privilegio de contar con una persona, Beatriz Sesma, que bueno, pues tiene más de 20 años de experiencia liderando equipos en funciones directivas, mucha experiencia en el sector de la automoción, también ahora dentro de Viscofan, dirigiendo pues, los recursos humanos desde la percepción, desde la posición corporativa. Viscofan, para los que no lo conozcáis, es una empresa muy relevante y creo que un ejemplo de casi todo a nivel nacional, una empresa grande, con presencia en muchos países, en el sector de las envolturas para la industria alimentaria, con presencia pues, en más de 20 países, en todos los continentes, con presencia industrial también, como os digo, pues, en muchos territorios y que, bueno, creo que son un ejemplo de, como digo, de casi todo. Y también, bueno, pues, en el ámbito de los recursos humanos, pues tenemos aquí a Bea, ¿qué tal? Buenos días, Bea. Muchas gracias Hola, buenos días. por Muchísimas acompañarnos. gracias, Borja, y muchas gracias a mis compañeros también por hacer un hueco a Viscofan en este encuentro. Sí. Bueno, Bea, pues nada, como te comentaba, queríamos hacerte aquí algunas cuestiones para, bueno, pues también entender un poco tu percepción, desde tu opinión en muchos casos y también desde tu experiencia en algunos otros. Entonces, la primera cuestión que te quería trasladar aquí tenía que ver, bueno, pues con este rol estratégico que veíamos que cada vez más los recursos humanos o la función de los recursos humanos vamos teniendo en las compañías, pero quizás aún no es mayoritario y aún no es masivo. Entonces, ¿cómo interpretas un poco esta brecha y qué crees que explica que aún no en todas las organizaciones estemos siendo capaces de que se nos vea desde la función como un valor significativo para el negocio? Yo en mi opinión pienso que a veces, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es quizá el desconocimiento por parte tanto de unos del área funcional como del área de recursos humanos de lo que es el trabajo, ¿no? de las dos áreas. Por un lado pienso que recursos humanos deberíamos de tener más formación en negocio y más cercanía con negocio, sentirnos muchísimo más confortables hablando el mismo idioma, poniéndonos los zapatos de seguridad y yendo a la fábrica y también, bueno, siendo más transparentes. A veces quizá nos agarramos mucho a los tecnicismos, a la confidencialidad, a lo laboral y por otro lado, operaciones también, bajo mi punto de vista, debería demostrar pues más apertura y más sensibilidad en cuanto a la orientación de personas. Es mi punto de vista. Igual quieren resolver las cuestiones de personas de manera simple o con la misma metodología que emplean para los problemas técnicos y eso no funciona así, ¿no? Y también muchas veces es una asignatura que ni siquiera se trabaja en las escuelas, esa parte de las relaciones sociales. Entonces creo que tenemos asignaturas pendientes las dos partes. Sí, totalmente, totalmente. Al final, mucho de lo que tiene que ver con personas en las compañías realmente no es recursos humanos quien lo tienes, pues es precisamente la jerarquía, los líderes naturales y por tanto pues son una extensión, deberían de ser una extensión o deberíamos de ser una extensión unos de los otros y es verdad que trabajar mejor en eso es fundamental. Totalmente de acuerdo con que hay una componente de que tenemos que, creo, acercarnos un poco más y sentirnos también más responsables y partícipes, ¿no? de las diferentes funciones dentro de las compañías, con la parte de operaciones y en general. Y de eso también hay un tema que ya no solo, digamos, el reto que tenemos para aumentar el valor aportado al negocio, sino también el valor percibido. Es decir, muchas veces quizás también no estamos siendo del todo buenos o capaces de poner en valor lo que hacemos o la importancia que tiene la función. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Sí, creo que hay una parte de marketing interno que quizá deberíamos de integrarlo como un to-do, ¿no? Y ahí no somos buenos los profesionales de recursos humanos. Hay otros compañeros en el equipo de dirección que lo hacen muchísimo mejor que nosotros. O sea, eso sin duda, y lo apuntabas tú antes, ¿no? El hablar con datos, el cuantificar lo que hacemos y luego también creo que pensar, el CEO tiene un perfil muy ejecutivo y por la mañana lo que va a mirar siempre va a ser la cuenta de resultados, cómo van las ventas. Entonces igual nosotros tendríamos que
hacer el esfuerzo de decir, bueno, ¿qué le traslado yo a su mesa para que lea por la mañana y perciba ese impacto del trabajo del área de recursos humanos en esa cuenta de resultados, ¿no? Creo que tendríamos que ponernos más en los zapatos del CEO todos los días y así la percepción del área pienso que sería otra, ¿no? Yo en mi experiencia, y no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, más allá del tema de la nómina, que ahí todo el mundo entiende que es necesaria la función de recursos humanos, pero que sin embargo, en mi opinión, eso es algo que perfectamente puedo externalizar, que eso no es lo que me va a hacer diferente. Más allá de eso, donde sí que he sentido por parte de la organización la necesidad de acudir a recursos humanos ha sido en el proceso de selección. Cuando se trata de adquirir talento, ahí piensan en recursos humanos sí o sí. Entonces, sí, totalmente. Yo me quedo ahí con... Perdón. Sí, para mí ese sería un poco el hacer mejor marketing interno, ponernos más en la piel del CEO, fijarnos en lo que hacen otros compañeros de otras áreas e inspirarnos en ello. Tenemos que efectivamente vender un poco mejor, pero también es verdad que parte de esto, y yo creo que es una de las claves, es efectivamente hablar el idioma del CEO y del negocio y ser capaces también de medirnos en cuanto a contribución al negocio y que no nos quedemos únicamente como una función de soporte, sino como una función real de valor en los mismos términos y en el mismo lenguaje que las otras áreas. Y luego, bueno, antes hablamos también un poco del concepto de cultura. Creo que en la función de recursos humanos, obviamente, pues tenemos mucho que decir ahí. ¿Estás de acuerdo con lo que salía antes ahí, que la alta dirección que acaba por moldear de forma directa la cultura de las compañías? Y si eso es así, ¿qué podemos hacer para favorecer esa evolución cultural, no solo en el comité de dirección, sino en general en toda la compañía? Bueno, yo estoy firmemente convencida de que se lidera con el ejemplo. Entonces, el comportamiento de la alta dirección es el mensaje más robusto, más consistente que tenemos. Siempre intento inculcarles a los managers que ellos son el espejo en el que se miran los colaboradores y tienen que sentir admiración y ejemplo no solamente por sus competencias técnicas, sino también por la forma en la que promueven los valores de la compañía, ¿no? Entonces, para mí, en el momento en el que estoy ahora mismo en Viscofan de cambio cultural, donde se trata de hacer evolucionar a la compañía respetando su ADN, pero también una compañía que es muy consciente de que tiene que avanzar, pues este es un punto muy importante, ¿no? Es una empresa que tiene una historia de éxito en el pasado, con mucho orgullo de pertenencia de los que formaron parte de un momento, ¿no? Entonces hay que saber contagiarlo y exportarlo a las nuevas generaciones y para mí no se puede hacer de otra forma si no es con el ejemplo, ¿no? Y creo que ahí tenemos una gran responsabilidad y que tenemos que ser muy conscientes como líderes. Y a veces, pues la función de recursos humanos también creo que, bueno, pues tenemos que tener el coraje de sobrevolar, ponernos por encima y dar feedback al CEO, dar feedback al resto de directores, pues mucha mayor experiencia que tengan que o sea, más que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco mi papel en estos momentos. Es un papel hasta cierto punto que requiere cierta valentía, como dices, es un papel difícil, es un papel de sentirnos coach y sentirnos también que parte del cambio cultural tiene que ser hecho también en las mesas más complicadas, las más alejadas. Pero tiene que ser totalmente. Y nosotros realmente una de las cosas a las que le damos mucha importancia dentro de los procesos de cambio cultural es al peso que tienen los líderes y la dirección dentro de ello, porque al final es lo que hablábamos antes, las personas acabamos por hacer lo que nuestros jefes valoran. Entonces tú puedes poner el foco en una determinada cuestión, pero si luego el director, el CEO cuando va, pues eso, pregunta por ventas y tal, y entonces no estás dándole importancia al proceso o a lo que sea que estés cambiando, pues te desmonta un poco el discurso. A modo de anécdota, en el primer comité de dirección que participé, yo veía que recursos humanos no hablaba. Después ya en el orden del día estábamos los últimos, a la hora de la siesta. A veces me preguntaban, ¿quieres hablar? Y yo, sí, claro que quiero hablar, si no, ¿cómo voy a hacer mi trabajo, no? Bueno, ahora ya estamos
al igual que el resto de compañeros, ¿no? Pero bueno, es una Cuando parte de la sufres un evolución. cambio. Es una evolución, efectivamente. Sí que es verdad que dentro de los programas de cambio cultural sí que es importante que al menos haya un capítulo específico para alta dirección. Al final, yo puedo ser director de comercial, director de operaciones o CEO, quiero cambiar, quiero ser parte del cambio, pero no tengo por qué necesariamente saber cómo hacerlo. Entonces creo que es importante también ayudar a entender el rol que tenemos y el tipo de prácticas que tenemos que hacer. Creo que es muy importante que el cambio venga a partir de la práctica, que los directivos practiquemos el cambio para que lo entendamos, para que lo podamos defender. Pero eso tiene que concretizarse en cosas concretas. Ya no solo formaciones al comité, sino rutinas. Es verdad que somos personas con poco tiempo, ok, perfecto, tampoco te vamos a pedir demasiado, pero sí que algunas rutinas concretas ayudan muchísimo a reforzar ese tipo de cambios. Por tanto, bueno, yo creo que un poco la reflexión es que siempre que hagamos un proceso de cambio o si estamos en un proceso de cambio cultural, creo que está claro que la dirección tiene un peso importante, pero tenemos que decirlo exactamente qué tiene que hacer, qué rutinas tiene que hacer y tenemos que posicionarnos como líderes de este proceso de cambio, al menos para los niveles más difíciles de acceder. Sí. Y bueno, relacionado un poco con esto, nos consta que habéis lanzado un programa de mejora continua en toda la organización. Desde hace algún tiempo estáis desplegando pues, un programa transversal en áreas industriales, pero no solo, también en áreas transversales y en funciones transversales, muy orientado pues, a la mejora continua desde todas las perspectivas, con foco en eficiencia, pero también con foco en desarrollo de personas. Tampoco es que hayáis llegado a la meta, ni mucho menos, si es que esa meta existe, ni siquiera aún lo hemos llevado a toda la organización, porque es una organización enorme, pero con lo que ya lleváis de camino, ¿qué valoración haces sobre cómo esto puede estar impactando o no en aquello que nos importa desde la perspectiva de recursos humanos? Bueno, pues para mí el feedback, o sea, el resultado es enormemente positivo. Viscofan, tú lo has dicho antes, es una empresa que es líder en lo que hace, sobre todo en el mercado tradicional, ¿no? Donde no tenemos más que otras dos competidoras, como quien dice. Entonces, a diferencia de lo que podíamos ver en otras empresas del entorno industrial, pues la cultura de mejora continua yo diría que no estaba muy desarrollada porque no había habido necesidad, ¿no? Pero sin embargo, lo habéis comentado en el barómetro, el contexto económico está cambiando, las generaciones son otras, la necesidad de evolucionar ahí estaba, ¿no? Entonces, este programa de mejora continua de la mano de Kaizen supone una forma de traccionar aquello que ya estaba en los planes de Viscofan, pues de forma pues mucho más acelerada, sabiendo que es también un cambio cultural y los cambios culturales pues, llevan tiempo, ¿no? En el momento en el que se propuso que el área de recursos humanos formara parte de este plan, tanto en el equipo corporativo como en el equipo local, para mí fue una oportunidad de introducir en la compañía el lenguaje en el que yo creía firmemente, porque también lo habéis mencionado, mejora continua es crecimiento, es desarrollo de la organización y de las personas, ¿no? Y para mí eso es sostenibilidad. Entonces, bueno, pues abordamos, yo diría que nos habíamos preparado ya antes en el propio Departamento de Recursos Humanos en corporativo con un equipo bastante joven donde intencionadamente incorporé perfiles diferentes porque creo que el talento está en la diversidad y que lo que necesitábamos era el espacio en el que esos talentos, esas expertise distintas, bueno, pues pudieran sumar y proponer, ¿no? Es así como nos preparamos desde el área corporativa con una persona con formación en sistemas informáticos, otra para HR Efficiency, una persona de talento, psicóloga, persona jurídica e incluso también enlazándolo con lo que comentabais de employer branding, pues incorporé a una persona que teníamos en marketing, justamente porque todo cambio hay que comunicarlo y hay que promocionarlo, ¿no? Y había que hacer ese marketing interno, no solo para captar el talento externo, sino también el interno y fidelizar en todo ese movimiento de cambio, que es un viaje largo, intenso, pero bueno, pues a la vez pues muy gratificante.
y es así como abordamos el proyecto de mejora continua, tanto en las áreas de recursos humanos, luego también había un proyecto en la parte comercial y varios en plantas productivas en 2 países. De hecho, digamos que una diferencia quizás en vuestro plan de despliegue de la mejora continua frente a quizás otras compañías es que desde el primer momento habéis decidido que fuese para la compañía, no solo para las áreas operacionales. Y de hecho, como bien comentas, pues recursos humanos y comercial, pero en este caso, pues lo que nos afecta a recursos humanos, habéis sido piloto, habéis sido voluntarios y estáis viviendo y habéis vivido, digamos, desde el primer momento, la mejora continua, no solo para el resto, porque mejorar al resto siempre es fácil, es mejorarnos a nosotros mismos y creo que esto también te da un nivel de comprensión de esto pues muy diferente. En este ámbito concreto de vuestro propio plan de mejora interno, ¿cuáles son los principales procesos que habéis trabajado hasta el momento o que tenéis pensado trabajar en el futuro cercano? En Vale, lo que nos puedas contar. sí, sí, o sea, Viscofan venía de una concepción de recursos humanos de old school, o sea, con perfiles muy de back office, muy orientados a la tarea, al proceso administrativo, ¿no? Pero donde no había procesos de gestión de talento, no había apropiación, no había un enfoque orientado a la mejora continua y entonces la prioridad fue en una primera etapa el optimizar esas tareas administrativas que permitieran liberar a parte del equipo para centrarse ahí donde realmente aporta valor la función de recursos humanos, que es con las personas y con el negocio, ¿no? Entonces hubo una primera parte de identificar todos esos reportings, esas tareas que se podían automatizar. La primera sorpresa se la llevó el equipo cuando había muchísimas cosas que no sabían para qué se hacían. Se hacían, pero es que ni se trabajaba el dato, y eso también afectaba a la motivación, ¿no? Es decir, pues si yo no sé para qué, si paso las horas y luego esto no sé quién lo utiliza o para qué sirve, y ahí ya el proceso, el proyecto con Kaizen pues aportó mucho, ¿no? Donde el equipo, bueno, empezó a verse empoderado, empezó a sentir que tenía voz, que ponía las cosas encima de la mesa y que estaba en las manos de cada uno pues el hacer realidad ese cambio y que podían empezar a dibujar qué tipo de departamento de recursos humanos queríamos ser o qué profesionales queríamos ser, ¿no? Entonces, esa fue la primera línea, la de optimización de los reportings y todos esos procesos que se pedían datos y datos, pero datos que luego no se trabajaban. Y entonces empezamos también ahí a descubrir, ¿no? Qué perfiles se sentían cómodos ahí, qué perfiles tenían miedo cuando los poníamos en contacto con el negocio y también eso, bueno, pues conllevó el tener conversaciones difíciles de reorientación, de planes de carrera, pero es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Y teníamos que liderar con el ejemplo. Eso que empezamos a hacer en recursos humanos es lo que hay que ir replicando en el resto de áreas si queremos seguir creciendo. Entonces, ese fue, digamos, el primer proceso que abordamos y luego en el área de gestión de talento hubo 2 muy importantes y que, bueno, el de estandarización de la organización, que para nosotros era necesario, ¿no? Nos encontrábamos, bueno, pues que había muchas personas ocupando posiciones, pues porque históricamente eran las que habían empezado allá, hacían lo que les gustaba hacer, pero no necesariamente lo que era preciso hacer. El área funcional, pues no tenía esa capacidad de reflexionar estratégicamente qué diseño de la estructura organizativa iba a ser el más apropiado para alcanzar la estrategia. Entonces, bueno, pues como recursos humanos también tuvimos ahí que acompañarles en esas reflexiones que no sabían hacer pues porque eran técnicos, ¿no? Pero no tenían esa mentalidad de estrategas. Entonces, ese proyecto de estandarización de la organización, que todavía sigue en curso, pues porque es definir las job description, es definir los mapas de competencia, pero que son la base para luego trabajar la formación y los planes de carrera, ¿no? Si no sabemos contra qué target o qué competencias queremos desarrollar,
no vamos ni a poder enfocar el on-job training ni la formación. Entonces, bueno, esa generación, ¿no? de conocimiento que necesitamos internamente. Y luego abordamos también el proceso de adquisición de talento. Lo estandarizamos en toda la organización y bueno, ahora nos encontramos con el de onboarding y bueno, vamos avanzando. Lo que nosotros pretendemos como compañía y como multinacional es el implantar un mismo estilo de gestión en toda la compañía, ¿no? Lo que llamamos el One Management Style. Viscofan es un grupo que está extendido en todo el mundo, pero nos encontramos con que la gestión era local hacia global y lo que queremos ahora mismo es hacerlo de manera diferente, pensar en global para aterrizarlo en local. Entonces, ese pensar en global, pues de la mano de Kaizen hemos podido avanzar mucho más, pues porque lo hemos hecho por medio de esa estandarización y simplificación de los procesos y pensando en todo momento en la experiencia del empleado. Entonces, bueno, el reto es muy grande, pero apasionante y enseguida se notan los impactos. Así que... Es muy bonito, la verdad, y tiene todo el sentido. Incluso lo que hablamos antes, al poder liberarnos algo de tiempo administrativo, dedicarlo a tareas de más valor, trabajar en esos procesos de valor, estandarizarlos, mejorarlos, organizar distintos los equipos. La verdad es que estáis haciendo un cambio espectacular, espectacular realmente. ¿Y estáis siendo capaces de medir algo? ¿Qué indicadores estáis siguiendo o en lo que sea que llevéis? ¿Habéis visto algún tipo de beneficio propio? Aquí, bueno, Kaizen aportó la disciplina porque como tú lo decías, pues a veces nos cuesta, ¿no? el agarrarnos al dato. Entonces, bueno, pues adoptamos 4 o 5 KPIs básicos, pero que pudiéramos asegurar su visualización al menos todos los meses, ¿no? Hablamos pues del número de reportings que simplificamos, el time to hire, el turnover en el primer año desde la incorporación, el porcentaje de absentismo, es decir, KPIs básicos, pero con el compromiso de mostrarlos mensualmente a toda la organización, puesto que si no damos visibilidad sobre los avances es imposible consolidar los comportamientos, ¿no? Con lo cual, si no hablábamos con datos, si no comunicábamos, sabíamos que el cambio no se iba a consolidar. Y bueno, poco a poco vamos avanzando en estos KPIs, cada vez los obtenemos de manera más automatizada y los sofisticamos más, pero sin que eso paralice, ¿no? en la toma de decisiones. Muy bien. Y desde la perspectiva de formación, que antes hablábamos también, como uno de los temas que creo que le debemos dar más importancia, quizás la palabra formación igual no es la más adecuada, porque cuando hablamos de formación a veces creo que nos decimos mucho hacer cursos y tal, y no estamos hablando especialmente de eso o únicamente de eso. Estamos hablando realmente de crear talento interno, de recoger el conocimiento y de mejorar el conocimiento de nuestras personas, no necesariamente o únicamente en temas soft skills, sino también muy orientado o también a temas técnicos y a temas de expertise de los diferentes áreas del negocio. ¿Qué importancia le dais? Y no sé si estáis haciendo algo en esta dirección que quieras o puedas comentar. Sí, para nosotros es crítico lo que es el área de desarrollo, ¿no? o learning por varios motivos. Una de las preocupaciones en Viscofan es el plan de sucesión. Esta es una cuestión crítica para la compañía, ¿no? Nuestro conocimiento es un conocimiento eminentemente interno. No lo encontramos en las universidades. Se genera internamente. Hasta hace, bueno, yo te diría que hasta antes de la pandemia, la transferencia del conocimiento muchas veces se basaba a través de los programas de expatriados. Eran los expatriados los que iban a las otras fábricas y por medio de los transferes tecnológicos iban transmitiendo ese conocimiento. Conocimiento que además muchas veces no estaba procedimentado o documentado por ese miedo a proteger el know-how, ¿no? Entonces, hoy la realidad es otra
las nuevas generaciones no van a aceptar programas de expatriación de 5 años, con suerte se aceptan de 2. Una expatriación además es muy cara. La organización ha adquirido un tamaño muy grande y además ese conocimiento es preciso si queremos ofrecerlo a tiempo y si queremos tener también trazabilidad, es necesario documentarlo, ¿no? Entonces, toda el área de desarrollo se ha convertido en algo vital para la compañía, además también por la cuestión del relevo generacional, esa transferencia de conocimiento de lo más senior a las nuevas generaciones. Y es que además creemos que la formación es la base del plan de sucesión. Es lo que llamamos nosotros las 3 Es, la educación, la experiencia y la exposición. Entonces, todo esto está liderado desde el área de desarrollo. Hemos empezado definiendo la política, el procedimiento de formación. Es un pilar clave dentro del nuevo plan estratégico. Y además, bueno, pues hemos conseguido que la alta dirección incorpore para los managers unos objetivos de personas, ¿no? Donde al manager se le va a medir bueno, pues por el cumplimiento del plan de formación de su equipo, por el número de promociones que hay dentro de su equipo. Entonces, bueno, para trasladar esa idea de que si bien recursos humanos tiene la expertise y es la función de apoyo, es el manager el responsable no solo de los resultados operacionales, sino también de la gestión de su equipo. De la misma manera que haces crecer el negocio, tienes que hacer crecer a tu equipo, ¿no? Nosotros ponemos los medios, la política, el procedimiento, etcétera. Estamos también bueno, pues implantando las matrices SILUO o matrices de polivalencia en las fábricas, y eso, bueno, pues requiere un trabajo pues muy estrecho con las áreas de producción, de calidad, de mantenimiento, medio ambiente, para asegurar toda esa transferencia de conocimiento a nivel de los centros de producción. Y en definitiva, la formación lo que hace es empoderar al equipo, asegurar esa proactividad y como digo, o sea, hacer realidad el plan de sucesión. Fíjate si no es importante esto para el negocio. Entonces hablábamos de cómo aportar valor, qué manera de que ser también proactivos en esto, identificar competencias y capacidades y garantizar que las cubrimos. Y bueno, yo solo no sé si la palabra formación es la más adecuada. Creo que formación puede tener algún tipo de connotación que a veces nos lleva mucho a sala. Creo que debemos buscar más pues eso, desarrollo, incluso creación de talento, que es una palabra que realmente significa lo que de verdad estamos haciendo, que es desarrollar talento en interno y por tanto, cuanto mejores seamos desarrollándolo en interno, menos dificultades tendremos en encontrarlo fuera. Y bueno, cambiando un poco de capítulo, antes hablamos mucho en el ámbito del barómetro sobre este concepto de employer branding y cómo le estamos dando cada vez más importancia pues a eso, a nuestro posicionamiento dentro del mercado laboral, no solo dentro del mercado más con clientes. ¿Qué importancia le dais? Y no sé si estáis haciendo algo en este sentido, también entendiendo la complejidad que tiene una compañía como la vuestra, que no es una compañía local, es una compañía global, mundial. Por tanto, bueno, pues vuestro posicionamiento a nivel de mercado no es así tan fácil como ir a una universidad y dar una charla. O sea, tiene, me imagino que un poco más de miga. Ya. Bueno, he comentado un poquito antes, cuando me incorporé al tener su origen Viscofan en un pueblo de Navarra, bueno, pues todas las políticas estaban pensadas desde un punto de vista local para ser exportadas al exterior, ¿no? Y Recursos Humanos lo que hacía era, directamente publico la vacante. ¿Cómo no van a querer venir a Viscofan? Entonces, claro, yo decía, hay más dioses aparte de Viscofan en el mundo, ¿no? Entonces, eso era un poco disruptivo. Y sí, porque hay otros sitios aparte de Viscofan. ¿Por qué voy a querer ir a Viscofan, no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar la propuesta de valor. Los técnicos, cuando yo les preguntaba, hablaban de las bondades del producto y yo les decía, a mí eso me da igual. Entonces, eso les desconcertaba. Digo, no, porque yo quiero saber cómo es trabajar contigo.
quiero que me enamores. Eso es lo que necesito, ¿no? Como candidato. Incluso a algunos les propusimos hacer un vídeo para LinkedIn. Digo, o sea, no basta postear. Entonces empezamos un poco a trabajar la propuesta de valor y, como decía, a incorporar una persona de marketing a la compañía. Las ferias de empleo las hacíamos con formato, pues como si fuéramos a una feria comercial. También tuvimos que educar al equipo de recursos humanos que iba allí, al stand. Hacernos acompañar pues, por compañeros de otras áreas, por jóvenes que hubieran hecho prácticas y con los cuales los universitarios se pudieran identificar muchísimo mejor. Trabajamos la identidad visual de la empresa, cómo teníamos que aparecer publicados en LinkedIn, bueno, pues en diferentes eventos. Y luego ya empecé a pinchar al equipo y dije, nosotros también hacemos I+D, hay que pensar diferente. ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes están los jueves tomándose un pincho, ¿no? Vale, pues entonces organizamos el juevincho. Y nos fuimos al juevincho al Colegio de Ingenieros. Y el formato es completamente diferente, pero nosotros también nos tenemos que adaptar, ¿no? Y organizamos también una sesión que era hemos hecho ya 2 ediciones, el Hot Dog and Talent, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacíamos? Les invitábamos a una salchicha, es lo que sabemos hacer, entre otras cosas. Pues nosotros les dábamos el hot dog para cenar. El responsable de diversificación se ponía las deportivas y los vaqueros y allá en el espacio de coworking pues presentábamos la compañía. Ellos no se iban a mover al stand de Viscofan hasta la universidad, bueno, pues tenemos que colarnos, ¿no? En sus espacios, sobre todo de las nuevas generaciones, y luego también establecimos con las universidades, bueno, pues un plan de trabajo donde tenemos pues, reuniones cada 2-3 meses, sobre todo para estrechar lazos y, como digo, colarnos en las aulas. Es súper importante conocer muy bien los programas que hoy se imparten en las escuelas y abrir las puertas de la organización desde el principio. Entonces, esto empezamos a hacerlo en Navarra, pero también en el resto de filiales lo que les pedíamos era, bueno, pues hazme un ranking de las top schools y esto mismo voy a ir con mi roulotte y voy a ir a la Universidad de Ciudad de México, vamos a Shanghái, vamos a utilizar la fuerza que tiene Viscofan desde el punto de vista visual para estos mensajes, pues trasladarlos a las mejores empresas o universidades, ¿no? Y sobre todo presentarnos como una marca empleadora global, trasladar todas las oportunidades que hay en todas las filiales del mundo en cualquier lugar. Hacemos también intercambios de estudiantes entre distintas filiales y luego también una de las cosas que hicimos fue a los programas de prácticas les aplicamos los mismos criterios que si estuviéramos hablando de una contratación indefinida. Es decir, cuando yo hago una entrevista, estoy evaluando las competencias transversales de apertura internacional, orientación a resultados, capacidad de trabajo en equipo, igual que si pensara en una contratación indefinida. Entonces, en estos programas, que les damos un microproyecto, etcétera, luego una vez lo que hicimos fue un cuestionario y pedimos que dieran feedback a los mentores en la empresa, a los tutores, de manera que los tutores aprendieran de las nuevas generaciones y entendieran bien qué es lo que las nuevas generaciones están buscando en las organizaciones, ¿no? Un poquito como reverse mentoring. Y para que ellos nos ayudaran a evaluarnos como marca empleadora. Y entonces evaluamos absolutamente todo, de qué manera nos conocieron, qué es lo que valoraron de nuestros programas, etcétera. Entonces esto nos ayuda a mejorar en ese sentido y es algo que lo exportamos a todas las filiales del grupo. Qué bueno, muy buena pinta. Mm. Muy efectivamente, muy innovador, muy disruptivo. Y bueno, un poco relacionado también con esto, antes también hablábamos mucho de toda esta componente de salario emocional. El employer branding también pues, forma parte de ellos, una de las cosas que afectan y que contribuyen, de hecho, en la toma de decisión, tanto para entrar como para salir.
¿Tenéis algún programa relacionado con ello, entendiendo también la dificultad que tiene pues, el área productiva, que muchas veces hablamos un poco de los empleados y no todos los empleados son iguales? Tenemos personas que están al lado de una máquina, personas que están sentadas en un despacho o en un cliente. Pero no sé si tenéis algún tipo de programa o dónde estáis colocando más peso dentro de este tipo de beneficios o de actividades relacionadas con este salario emocional, y si tenéis o no alguna segmentación por escala o por país, o no sé muy bien cómo lo estáis orientando. En algunas filiales existe el teletrabajo, sobre todo en Alemania y en Estados Unidos, donde está muy extendido. Eh, pero bueno, por cultura no tenemos una política de teletrabajo como compañía, sino que preferimos hablar de flexibilidad o de formato híbrido. Es verdad que hasta la pandemia, bueno, pues era algo que no aplicábamos. Después de la pandemia ya pues fue una práctica que no ¿Lo tenía aplicábamos marcha todos? atrás. Sí, pero lo que intentamos decir es teletrabajo como flexibilidad. Sin embargo, las 3 Cs se tienen que dar en presencial. Esto es todo lo que sea celebración, todo lo que sea customer y todo lo que sea coaching requiere, bajo mi punto de vista, desde el área de talento, presencialidad. Y lo que sí que estoy observando es que aunque les des la opción de trabajar desde casa, muchos voluntariamente vuelven a la oficina. O sea, porque necesitamos ese contacto, porque hay muchas cosas que desde casa te pierdes y bueno, y luego también que nosotros por cultura somos una empresa donde los viajes son muy frecuentes y el contacto con otras filiales también. Sin embargo, en los centros de producción, bueno, pues esto no es posible. O sea, eh, trabajamos 24/7 y la fábrica no permite, o sea, no todas las posiciones permiten esta flexibilidad. Intentamos compensar, bueno, pues de otra manera, ¿no? Eh, pero yo diría que aquí todavía nosotros tenemos mucho recorrido por hacer. Margen de Sí mejora. que es verdad que para trabajar el salario emocional hicimos hace un par de años un inventario a nivel de compensación y beneficios de qué es lo que estábamos ofreciendo en todas las plantas del mundo, intentando, bueno, pues identificar de ahí un plan de trabajo y es lo que nosotros llamamos bienestar. Bienestar económico, bienestar emocional, bienestar financiero y bienestar desde el punto de vista de la salud. Y eso ha dado también pie a muchos pequeños proyectos o iniciativas, ¿no? Por ejemplo, talleres de salud mental. Celebramos, bueno, pues determinados días de la salud e incorporamos también, bueno, pues cuestiones familiares. Entonces sí que ahí estamos haciendo pinitos. Este mes hicimos uno sobre salud financiera, dando, bueno, pues esa formación y esa cultura básica a todos los empleados y están teniendo muy buena acogida. Y eso también lo enmarcamos dentro de lo que es el salario emocional. De verdad, lo que comentabas, Bea, que todo el tema del teletrabajo, am, hubo como una explosión ahí vinculada al COVID, obviamente, pero sí que hay una cierta tendencia un poco bueno, yo creo que es natural, ¿no? Cuando hay así algún tipo de disrupción tan grande, hay como un efecto un poco hasta que se estabiliza un poco, ¿no? Como que vamos encontrando un poco el hueco y sí que es verdad que creo que la flexibilidad es algo muy valorado y que se va a mantener, pero digamos que los porcentajes de desconexión física se están ajustando un poquillo y hay algunas empresas que están replanteando un poco esto, pues eso, como mantener la flexibilidad que está muy bien valorada, pero intentar equilibrar un poco mejor bueno, pues el participar más en contacto con los equipos. Sí, en nuestro caso yo creo que, o sea, así como antes se hablaba mucho, ahora ya no, y es más una cuestión de confianza. Que haya un entorno de confianza y dar esa flexibilidad al manager para que él, con el conocimiento de su equipo, gestione como considere más conveniente. Ha sido más nuestra lección, más que el procedimentar, bueno, pues esa De forma práctica. estricta. Vale, y por último, quería hablar aquí un poco sobre
Sobre el futuro, también antes hablamos un poco de las tendencias que aparentemente, según el barómetro, o sea, aparecen como prioridades para el futuro, como tendencias para el futuro. En tu opinión, o en vuestro caso, ¿cuáles son las tendencias globales de recursos humanos que consideras más determinantes para vuestro futuro, entendiendo pues, quiénes sois en un sector industrial y bueno, pues cercano a la parte más productiva? Bueno, yo coincido con lo que habéis reflejado en el barómetro. El auge de la inteligencia artificial es algo que vamos a tener que incorporar sí o sí, que lo estamos viendo ya. Nosotros lo estamos haciendo tanto en las fábricas como en el resto de áreas. En concreto, pues en recursos humanos estamos con una prueba piloto, no sé qué tal resultará con un agente. Yo le he llamado la mascota, le hemos puesto ya hasta nombre, con la idea, bueno, pues de que esta mascota sea nuestra agente de primera línea. Y yo pedí al equipo que listara nuestros dolores de cabeza, todas aquellas cuestiones más recurrentes por las que preguntaban los empleados, y entonces iba a ser ella, la agente, la que iba a responder, ¿no? No quería restar humanidad al equipo, ni quería que resultara algo frío, pero le vamos a colocar a ella en primera línea para las cuestiones pues como cuántos días de vacaciones me quedan, cuestiones de convenio, la normativa, y en la segunda línea ya entra el HR Business Partner, que es quien va a aportar bueno, pues un asesoramiento pues más detallado, va a hacer más coaching al manager, ¿no? Entonces, es una experiencia piloto. Luego también estamos ahora bueno, pues adoptando Worday, que también tiene embebida la inteligencia artificial. Toda esa implantación del mismo estilo de gestión, todo ese proceso de cambio va apalancado en la tecnología, en la transformación tecnológica del área de recursos humanos. Y es algo frente a lo cual no podemos cerrar los ojos. O sea, yo aprendo de mis colaboradores, que digitalmente son muchísimo mejores que yo, e incluso hasta he puesto como tarea que impartan una formación al año cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto y la automatización de los procesos, junto con el envejecimiento de la población, pues sí o sí es el entorno con el que tenemos que lidiar. Totalmente. Esta parte de los chat GPTs orientados a función, la verdad es que funcionan muy bien. Nosotros estamos trabajando mucho, sobre todo en dos áreas, en recursos humanos, que al final nos filtran muchísimas de Claro. las dudas que nos llegan, y que es esa parte que antes hablábamos, que quizás no es el mayor de los valores añadidos que tenemos, resolver dudas repetitivas sobre temas de nóminas altas, bajas y tal, Eso es. que podemos automatizarlo y nos quita un montón de tarea. Y también funciona muy bien en temas de mantenimiento también, toda la parte de alimentarlo con manuales y con averías y tal, y que te ayuda un montón Justo. a identificar y priorizar. Son dos áreas en las que estamos implantando un montón de chats de este estilo. Un poco lo que hablamos antes, creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar un montón, pero yo por ahora tampoco soy tan alarmista en el sentido de que vaya a ser algo que, o sea, la inteligencia real artificial no va a tardar en llegar. Por ahora son mecanismos muy, muy útiles que nos van a ayudar un montón en el día a día, pero que probablemente aún no nos quiten el trabajo Nosotros lo a las entendemos como personas. un acelerador. O sea, utilizamos la inteligencia artificial como un acelerador de, bueno, pues de determinadas tareas para centrarnos en aquellas otras en las que podemos aportar más valor. Totalmente. Y luego toda la parte de medición y analítica de datos, ahí sí que tenemos un montón de trabajo por delante. Automatización y también toda la parte de medición y analítica. Lo que hablábamos un poco antes, en recursos humanos creo que no somos el mejor ejemplo de hablar con datos. Tenemos algunos, sí, medimos el absentismo, pero ¿qué hacemos con esos valores? ¿Cómo lo analizamos? ¿Qué tipo de tendencias vemos? ¿Qué tipo de valores o parámetros están relacionados con más o menos absentismo y cómo los analizamos y gestionamos? O la motivación o la formación, hay un montón de cosas ahí que se pueden medir y trabajar y que a veces pues, nos cuesta un poco más. Por tanto, creo que toda esta componente de inteligencia artificial nos puede ayudar en recursos humanos mucho. Aparte de con este componente un poco de gestores que nos ayudan, también en toda la parte de medición, efectivamente, y analítica que está por detrás, que creo que puede ser muy útil. Sí. Vale, muy bien. Pues esto era un poco yo creo que hemos cubierto todos
los ámbitos en los que habíamos hablado también durante el barómetro. Entonces aquí tenemos un par de minutos abiertos, así algunos de los asistentes queríais trasladar aquí alguna cuestión a Bea. Si ese es el caso, pues os animo a que lo coloquéis en el propio chat de la reunión. Tenemos aquí una primera cuestión que dice que Chesterton decía que la mediocridad posiblemente consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta, y que, bueno, al hilo de esta cita, reflexiona si estamos en las organizaciones más obsesionados con atraer talento externo que con descubrir, desarrollar y fidelizar el talento interno para aprovecharlo al máximo. ¿Cuál es un poco tu opinión al respecto? Nosotros, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh? De hecho, nosotros en nuestra política de adquisición de talento se da prioridad al talento interno. Antes de mirar fuera, antes de dar oportunidades y hacer experimentos con personas que todavía no nos han demostrado nada, tenemos que estar seguros de que hemos hecho todo lo posible con nuestros equipos internos, ¿no? Es una cuestión de responsabilidad y de respeto. Y evidentemente conlleva trabajo por parte de todos, pero es una cuestión en la que somos responsables tanto los managers como la función de recursos humanos, ¿no? Se trata también de responsabilizar al manager y estoy totalmente de acuerdo. Primero hay que fidelizar al talento interno. Yo ya creo que hablé ya un poco sobre esto, pero yo la verdad es que sí que estoy muy de acuerdo. Creo que es uno de los grandes breakthroughs que tenemos en las organizaciones. Darnos cuenta del valor que tiene la creación del talento y no solo enfocarnos únicamente en toda la parte de captación externa. Creo que hay mucho potencial aún por desarrollar en toda esa componente. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra cuestión. Parece que no. Por lo tanto, yo creo que podemos dejarlo aquí. Bea, súper enriquecedor tu participación, de verdad. Al menos a mí me ha encantado pues, poder charlar un rato contigo y entender que, bueno, como decíamos antes, Viscofan creo que es un buen ejemplo de casi todo, una empresa de éxito, y creo que también en el ámbito de los recursos humanos y las personas, pues sois también un gran ejemplo. Así que enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, por el trabajo que estáis haciendo, y ojalá continuéis en vuestra senda del éxito, que tiene toda la pinta de que así será. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo y por haberme hecho un huequito aquí. Gracias, Bea. Vale, hasta luego, Un buen fuerte día. abrazo. Hasta Adiós, luego. adiós.